Todo esto es muy embrujado, muy embrujado. Bueno, lo seguro acá es una espina. Después no sé los fantasmas, qué onda, pero... Si alguien ve en la cámara una cosa rara, me avisan después, porque a veces las cámaras toman espectros, toman cosas raras que uno al ojo humano no puede visualizar. Pero bueno, toda esta arboleda es centenaria, se siente fresco, un ambiente raro, húmedo, difícil de expresar, retumba como si estuviéramos en una cancha de pádel. Y no hay nada, estamos en el medio del campo. Incluso la percepción de aromas, digamos un poco perfumados, no sé cómo llamarlo. Esta es la entrada de la ruina de la casa embrujada, mal llamada, de los Moritán. Hace unos años la tiraron abajo, quedó nada, quedó esto. El arco de entrada. Allá tenemos un árbol realmente centenario, mira lo que es el tamaño de ese árbol. Pero sí, todos. Enfrente está el molino. Ahí como una tranquera, como diciendo no pasen. El cartel. Hoy no lo leí porque estaba tapado. Bueno, sí, prohibido pasar. Se ve que pasaron momentos difíciles. Parte de la casa derruida. Ahí tenemos una esquina. Todo de historia, es ladrillo gigante, ladrillo de una confección muy antigua. Las palmeras. Esto es Tesano Pinto, la ruina de la mansión embrujada. No, es una locura, pero bueno. No sé qué miércoles es esto. ¿Y dónde más se va a ir, Lisandro? En el año 1864 construyeron una casona gigante que contaba con 4 ambientes, 2 altillos de madera, un aljibe y un palomar, o sea que estaba completa. Dicen que para consolidar cuestiones económicas y sociales se unieron con los tesanos, y ahí sale Tesanos Pinto. Y esta unión hizo que sean más poderosos, a tal punto que también se llevó a construir una estación de tren. Pero bueno, metiéndonos en la historia, esta misma gira en torno a uno de los miembros de la familia, que se casó con una mujer que se llamaba Eloísa Moritán, que era una mujer de la clase alta también. Ellos se casaron a fines del siglo XIX y se fueron a vivir a esta casa que habían creado. Se casaron, pasaron los años, todo bien, hasta que pasa algo puntual. Eloísa, con el paso de los años, empezó a tener como trastornos mentales. Tenía visiones, delirios, o sea que estaba con bastante... Por lo que su esposo decidió tomar una decisión. Más que nada porque esta ocasión generaba bastante vergüenza. En esa época era común que la gente esconda a las personas que tenían trastornos, enfermedades, malformaciones, entre tantas cosas, pero estas cosas se escondían como para que no sean mal vistos por los vecinos y toda esa pavada. Bueno, el tema es que este chabón tomó una decisión. La encerró en su casa, o sea que no la dejaba salir, y después la dejó totalmente encerrada en uno de los altillos. Terrible. Y como estos trastornos empezaron a empeorar con el tiempo, decidió dejarla ahí hasta la muerte. Gil.
También hay otra versión que dice que ella empezó con los trastornos mentales cuando vio un hecho familiar que la dejó loca. Es otra versión, puede ser. Por lo cual enloqueció y nunca nadie más la volvió a ver. Otra cosa rara es que esta familia se fue así de la nada. Desapareció dejando todos los muebles, vajillas, o sea, todo dejaron y se fueron. Y lo misterioso empieza después de esto, porque cuando desaparecieron toda la gente empezó a hablar, hubo rumores. Y entre esos rumores se cuenta que Eloísa cuando murió fue enterrada en esta propiedad, como de forma secreta. Y el espíritu de ella anda rondando por la zona buscando como algún descanso final y en paz. Que eso es lo que la gente ve, que dicen ver a una mujer que anda caminando por los alrededores de la casa a tal punto que puede llegar a accionar contra las personas, que te tire el pelo, te haga cosas. Terrible. Si bien esta es como la historia oficial y sostenida por los vecinos, también hay otra versión, que se dice que en esta casa está enterrado un tesoro muy importante, que esto derivó a una cosa, que se cometieran delitos o actos vandálicos en la zona como para tratar de buscar ese tesoro, pero nunca lo encontraron, y sí. Y bueno, en cuanto a esta casa quedó totalmente abandonada y nunca nadie más la pudo ocupar. Además, con el tiempo se dice que empezó a deteriorarse y que también se escuchan gritos, llantos, cosas muy raras y turbias que dan un cagazo, imagínense. Dicen que muy pocos pueden pasar la noche en el lugar. No sé quién quería pasar la noche ahí igual, ¿eh? Además afirma que gente fue a hacer como psicofonías y psicoimágenes, sacaron psicoimágenes, que es que buscan sonido e imágenes mediante aparato como para captar algo paranormal. Y aseguran que encontraron algo, que hay por lo menos 2 espíritus y además en esta casona pudieron captar, por ejemplo, llantos, gritos, y desde ese entonces como que la actividad paranormal empezó como a ser cada vez más, porque se dice que cuanto más jodes a los fantasmas, más empiezan a alborotarse. Puede ser. Bueno, otro ejemplo también es que en la década del 50 iban pequeños grupos de scout, que era común que vayan a acampar por ahí por esa zona, pero nunca podían pasar la noche ahí, siempre se volvían antes. Decían que se volvían porque habían fenómenos paranormales que no los dejaban en paz, y después de ese momento como que dejaron de ir a acampar ahí. Y sí, lógico. También hay otros testigos, por ejemplo Santiago Larsen, que es de Oro Verde, que es un pueblo que está ahí cerca, que fue en el año 2012 como para captar algo paranormal con su cámara y un grupo de gente, y antes de entrar corroboró que la cámara tenga batería y entraron. Pero cuando entraron, la batería de la cámara estaba muerta, o sea como que estaba totalmente descargada, y eso le pareció muy raro porque había corroborado antes de entrar y se encontraron con que eso pasó ahí. Y al salir de la casa volvieron a prender la cámara y sí, tenía la batería completa, o sea que nunca se entendió qué es lo que pasó. Pero este no es un caso aislado, porque también hay testimonios que corroboran y confirman más o menos la misma versión. No con la cámara, sino por ejemplo que se apagan los motores de los autos cuando van ahí, las luces empiezan a prenderse y apagarse. Otro ejemplo también que es muy reciente, incluso está documentado, en el año 2007 un periodista de TN, que es también escritor llamado Eddie Fite, fue a hacer un informe para este canal, para TN, que en ese momento conducía lo que era especial de domingo. Y durante el viaje y en producción, cuando llegaron con la camioneta, empezaron a pasar cosas muy raras. Cuando estaban filmando en la casona, las luces del auto empezaron a apagarse y prenderse. O sea, no había ningún motivo para que hagan eso solas. Incluso el GPS también dejó de funcionar. Entre tantas cosas más que también pasan, por ejemplo, que cuando vas y entras, los relojes dejan de funcionar, a los celulares se les descarga la batería también. Incluso hay en una de las paredes, cuidado con los espíritus, ahí escrito como un tipo de advertencia, ponele. Pero bueno, si vamos a la actualidad, hoy en día no se conoce el paradero de esta familia, los Tesanos Pinto, y en cuanto a la casona solamente quedan algunas paredes en pie. Pero en el año 2018 pasa algo que va a cambiar. La historia del supuesto fantasma de Eloísa Moritán va a tener como un revuelco en el año 2018, porque aparece ahí en el cementerio de Recoleta una tumba con el nombre de Eloísa Moritán de Tesanos Pinto. Terrible. Y ahí se corrobora que Eloísa fue enterrada ahí el 17 de marzo del año 2011, con el dato que esa mujer murió a los 80 años, pero no es que murió en el año 2011, sino que en ese año fue enterrada ahí. Entonces la pregunta es, ¿quién está realmente ahí rondando por la casona esta de Tesanos Pinto? ¿Fue Eloísa o fue alguien más que entraron ahí y está buscando como la paz? Andá a saber.